Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos. Quiero recordarles que esa historia no es de mi propiedad, solo realicé la traducción y las imágenes fueron hechas con IA. Sin más, disfruten. Capítulo 2. Kensa revelada. Naruto solo pudo mirar estupefacto a la joven que tenía delante mientras una avalancha de recuerdos inundaba su mente. Escena retrospectiva. El país de la tierra siempre fue un lugar peligroso para un shinobi de Konoha, incluso cuando habían pasado casi 15 años desde la última gran guerra. Aún así, eso no impidió que el legendario Sannin Jiraiya y su aprendiz recorrieran el terreno rocoso como si no les importara nada. Casualmente, el país era su siguiente prioridad, y el sabio Sapo tenía varios ninjutsu terrestres que planeaba enseñarle a su aprendiz. Su liquidez había estado bajando un poco, así que hicieron lo que siempre hacían en situaciones así. Buscaron una misión independiente. Por suerte, un daimyo del país de la tierra necesitaba un par de shinobi para una misión de rango B. El hombre era uno de los individuos más paranoicos que los dos viajeros habían conocido. Era neurótico y estricto, hablaba con tono brusco y no confiaba en ninguno de sus shinobi para proteger a su hija durante su viaje de negocios de 2 semanas. Que un Sannin estuviera dispuesto a aceptar la misión era un sueño hecho realidad para él. El ilustre nombre de Jiraiya bastaba para tranquilizarlo. Lo que el hombre no sabía era que Jiraiya no tenía intención de cuidar a una princesa malcriada y tenía toda la intención de endosarle el trabajo a su aprendiz para que pudiera explorar las partes más sombrías de la aldea en la que estaban. Pero lo que el daimyo no sabía no le haría daño. Durante las últimas 2 semanas, Jiraiya había disfrutado del clima templado y despejado que ofrecía la tierra, pasando cada noche con una mujer diferente mientras Naruto custodiaba personalmente a la princesa. La joven tenía unos 17 años y una personalidad muy dócil. Era obvio por qué el daimyo quería que su hija estuviera vigilada. Parecía que a la chica apenas se le había permitido salir del castillo en toda su vida. Estaba demacrada y pálida, hablaba en voz baja y era extremadamente tímida con cualquier personaje masculino. Naruto tenía un trabajo difícil por delante. Pero esta noche iba a ser diferente. Esta noche, el gran sapo ermitaño Jiraiya, el hombre capaz de hacer que una mujer se corriera con solo un niño, realizaría un acto de gran altruismo. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con su voz de barítono sin siquiera levantar la vista de su cuaderno. Naruto, que ya estaba a medio camino de la habitación que compartían en el castillo, dejó caer la mochila que llevaba al hombro y miró hacia atrás. Ajá, Ero Sennin, ¿cuándo regresaste? Podría haber jurado que el anciano ya se había ido a sus extravagancias nocturnas. Sin embargo, allí estaba, sentado de repente en el alféizar de la ventana con su bloc de notas y bolígrafo de siempre. Veo que estás invitando a esa chica a otra cita, sugirió Jiraiya en lugar de responder. Vio la esquina a cuadros de una manta de picnic que Naruto había preparado a toda prisa sobresaliendo de su mochila y sonrió. ¿Qué diría su padre si descubriera que has estado desobedeciendo sus órdenes en secreto y dejando salir a su preciosa hija del castillo? ¿Eh? No sé de qué hablas, respondió el rubio con terquedad, cruzándose de brazos y levantando la nariz. Aún así, su rubor era evidente. Lo que tú digas, niño, rió el Sannin, sacudiendo la cabeza, pero esta noche no necesitarás esa mochila. Naruto lo miró con sospecha. ¿Por qué? Bueno, ya que hace unas semanas fue tu 15º cumpleaños, un día especial para cualquier joven, y nunca tuvimos la oportunidad de celebrarlo, te daré el mejor regalo de todos. Normalmente, Naruto estaría como loco de la emoción y parlotearía a 1000 por hora al oír hablar de recibir un regalo, además de su nuevo traje que Jiraiya le había pagado. Sin embargo, se trataba de Ero Sennin, y tras viajar con él 2 años seguidos, sabía exactamente qué era lo que él entendía por un regalo. Ero Sennin, ¿no me llevarás a un burdel?, dijo con expresión seria, recogiendo la bolsa que había dejado caer y preparándose para irse de nuevo. ¿Qué? Jiraiya pareció desinflarse un momento antes de inflarse una vez más, es hora de que te conviertas en un hombre. Llegas un poco tarde para eso, murmuró el rubio. Sinceramente, para ser un Sannin y supuesto maestro de la inteligencia, el hombre podía ser muy despistado y desinformado. Cada vez que se detenían en aldeas y Naruto se escabullía con niños de su edad, o mayores, mientras Jiraiya pasaba la noche con alguna mujer, Naruto siempre asumía que Jiraiya sabía lo que hacía y simplemente no le importaba. Siempre había creído que el Sannin se había hecho el desentendido de sus delincuencias y andanzas juveniles. Al parecer, el hombre realmente no sabía qué pasaba. Esto solo demostraba cuánta atención le prestaba Jiraiya fuera del entrenamiento.
En sus reflexiones, Naruto no notó el divertido tintineo en los ojos de su sensei. Además, dijo Naruto un poco más alto, necesito cuidar de Kensa-chan ya que no puedo confiar en ti. Ahora Jiraiya se enfrentaba a una situación. O bien podía aprovechar esta oportunidad para empeñar la misión en Naruto por otra noche y disfrutar de las hermosas y esbeltas mujeres del país de la tierra, o podía ser el adulto y permitir que el chico tuviera una noche libre de todos modos después de pasar las últimas 2 semanas haciendo su misión solo por ellos, y al hacerlo sacrificando un tiempo de investigación crucial. Bueno, si tú lo dices, niño. Y salió por la ventana. Naruto suspiró y negó con la cabeza. A veces, sinceramente, se preguntaba si se había ido de viaje de entrenamiento para ser padre. Continuó su viaje fuera de su habitación y atravesó los complejos pasillos del palacio. Esa noche le prometió a Kensa-chan que la llevaría a las llanuras cercanas y le mostraría el atardecer desde fuera de los muros del castillo. Un gruñido bajo surgió de su garganta mientras recordaba el día en que se enteró de la triste vida de Kensa-chan. Flashback, dentro de un flashback. Llevaba casi 20 minutos sentada en el mismo sitio, en el alféizar acolchado de la enorme ventana, contemplando la majestuosa vista de la próspera aldea. Había pequeñas marcas en la almohada por haber estado sentada durante largos periodos, lo que indicaba que era un pasatiempo que practicaba a menudo. Naruto se movió de su sitio contra la pared. Como guardia ninja, debería haber estado oculto, observándola en silencio. Pero eso no le resultaba fácil. Le gustaba la interacción. Siempre le costaba escabullirse o atacar por la espalda. No era una cuestión táctica, sino instintiva, y presentía que tenía algo que ver con su inquilina. Entonces, dijo, tratando de romper la incomodidad, ¿esto es lo único que haces? Ella le dirigió una mirada triste y anhelante antes de volverse hacia la ventana abierta. Esto es lo que más me gusta hacer. Fingir que soy uno de ellos, se refería a los diminutos puntos de gente del pueblo que se movían por allí abajo mientras daban por sentada su libertad. Bueno, ¿por qué no sales? Hace un día precioso, intentó decir. No le gustaba ver a una chica tan guapa tan triste. Oh Dios, ahora sonaba como Jiraiya, mi padre apenas me ha dejado salir del castillo, suspiró. Nos mataría a ti y a mí si descubriera que me dejaste salir. Es demasiado sobreprotector. Ni siquiera se da cuenta de que me está asfixiando. Terminó su declaración con cierto desprecio. Él solo te ama a ti, dijo Naruto suavemente. ¿Qué sabes tú? Espetó. No fue fuerte ni áspero, pero probablemente fue lo más fuerte que la había oído hablar hasta entonces. Naruto miró hacia otro lado, sabiendo que ella tenía razón, lo siento. Ella negó con la cabeza, pasándose una mano pálida y cuidada por el rostro. No, no te disculpes. No debería desquitarme contigo. Y tú tampoco deberías estar aquí. No le gusta que ningún hombre me hable. Naruto se mordió el labio, sintiendo de repente una ira renovada contra este hombre que le pagaba para cuidar de su hija. Cada vez se sentía más como si le pagaran por proteger a una prisionera. ¿Acaso el daimyo no veía que su hija se estaba derrumbando bajo las estrictas restricciones a las que la sometía? ¿Acaso no entendía su necesidad de luz solar y contacto? Sus ojos se endurecieron y con total resolución subió al alféizar de la ventana. Vamos. Kensa vio una mano acercándose a su rostro. Siguió el brazo al que estaba sujeta hasta los ojos azules y claros de su guardia. Era obvio lo que le pedía. ¿Qué? Preguntó suavemente, sintiendo como si estuviera alucinando. Vamos, repitió, lo que tu padre no sabe no le hará daño. ¿Me estás sacando del castillo? Jadeó. La emoción la invadió, al igual que la esperanza. Esperanza que sabía que no debía sentir. Pero lo descubrirá, hará que te metan en la cárcel. No conoces a mi padre. Él la interrumpió agachándose frente a ella y presionando su dedo contra sus labios. No pareció notar el rubor en sus mejillas, y si lo hizo, no dijo nada al respecto. Ella no pudo evitarlo. Nunca antes había sido tocada por un hombre, especialmente en un lugar tan íntimo como sus labios. Con suavidad, la tomó de la mano y la ayudó a ponerse de pie. Ella se tambaleó un poco en el borde del alféizar, recordando la última vez que había estado en esa posición, mirando la caída de 3 pisos. Había pasado casi 2 años desde que su depresión alcanzó su punto máximo, pero al final se acobardó y continuó viviendo su triste vida. Súbete a mi espalda, le ordenó, dándose la vuelta y doblando ligeramente las rodillas para facilitarle la subida. Titubeante, obedeció, rodeándole el cuello con los brazos y sonrojándose aún más al sentir sus manos agarrándole la parte inferior de las rodillas.
Esa fue la primera de muchas veces que Uzukane Kensa fue sacada de los límites que su padre le había impuesto desde la muerte de su madre. El joven que la custodiaba no solo la abrió al mundo exterior del castillo, sino que le dio una perspectiva tan profunda de la vida que se vio obligada a reevaluar todo lo que sabía. Se abrió a él, dejándose vencer por la dulce mirada de esos ojos color zafiro y entregando su alma en sus manos dispuestas. Él quería sanar su corazón, y empezó por mostrarle lo que era ser cuidada por un hombre. Fue al segundo día de sacarla a escondidas del castillo cuando la besó. Fue un beso casto y en la mejilla, pero la dejó con ganas de más contacto con el niño. Estar aislada tanto tiempo la había dejado con un apego necesitado hacia él y seguía buscando su atención completa, así como su tacto. Fin del flashback. En un flashback, las 2 semanas siguientes pasaron volando y cada día Naruto sentía más cariño por la joven que se aferraba a él con tanta desesperación. No le importaba toda la atención que ella empezaba a exigirle porque, en realidad, siempre había deseado sentirse necesitado de esa manera. Planeaba que su última cita con ella fuera memorable, y hasta ahora lo había sido. La había llevado a las mesetas sobre la aldea y ambos cenaron comida preparada en las cocinas del personal, acurrucados sobre la manta de picnic, contemplando cómo las estrellas se intensificaban contra los colores apagados del atardecer. Ella estaba ahora cómodamente acomodada entre sus piernas, con la espalda pegada a su pecho mientras él la rodeaba con los brazos para evitar que se enfriara con el frescor del atardecer. El cómodo silencio fue roto por su habitual voz suave. «¿Te vas esta noche, no?» «Sí», dijo él, mirando el valle. Su voz era serena, pero sus brazos la aferraron con más fuerza. Ella guardó silencio un momento, mirando en la misma dirección que él. «Llévame a casa», dijo bruscamente sin siquiera mirarlo. Él la miró, preocupado. Ella se soltó y se puso de pie. «Ahora, por favor». «De acuerdo», respondió a su orden. Ella permaneció de pie, contemplando estoicamente el cielo que se oscurecía mientras él limpiaba después del picnic. Guardó silencio al subirse a su lomo, así como durante todo el viaje de regreso al castillo. Naruto estaba nervioso y dolido por su repentino cambio de actitud. Sabía que la despedida habría sido triste para ellos, pero no creía que se desquitara con él. No podía quedarse allí mucho más tiempo si quería continuar con su entrenamiento. Llegaron a la ventana abierta de su dormitorio en la torre del 3er piso y aterrizaron en el cojín del alféizar como siempre. Ella se deslizó lentamente de su espalda, arrastrándose con los brazos sobre los músculos tensos y en desarrollo de sus hombros. Una fina cortina de satén ondeaba a su alrededor con el viento nocturno, creando una atmósfera mágica. «Bueno, buenas noches, princesa», se despidió con un leve remordimiento. Se giró para saltar por la ventana, la misma por la que salían a diario, cuando un agarre sorprendentemente fuerte en su muñeca lo jaló hacia atrás. Él se giró hacia ella y sus ojos le hicieron la pregunta. «Tú, me diste algo que esperar», susurró en la habitación oscura. «Por primera vez en mi vida tuve una razón para levantarme de la cama por la mañana. Por favor, significas mucho para mí. Quiero recordarte para siempre». Naruto se bajó del alféizar de la ventana, igualando su altura con la de ella. Puede que fuera un par de años mayor que él, pero no tardaría en superarla. Lástima que nunca tendría la oportunidad de compararse. Llevó el dorso de la mano a su mejilla, frotando su suave piel. «Kensa, quédate conmigo esta noche», suplicó. Sus manos se aferraban a la pechera de su chaqueta, la nueva naranja y negra que le regalaron justo antes de entrar en el país de la tierra. Apoyó la frente en su clavícula y cerró los ojos. «Por favor. No puedo expresarte cuánto te necesito ahora mismo». Naruto la rodeó con sus brazos y la abrazó contra su cuerpo, hundiendo la nariz en sus mechones malva con aroma a orquídeas. Como Jinchuriki, sabía que su nombre tenía un fuerte estigma en su ciudad natal. A pesar de la ley que el tercero había instaurado, el daño ya estaba hecho. Ya era bastante difícil agradarle a la gente en Konoha, y mucho menos tener una relación con él. Aquí estaba una hermosa joven que lo conocía simplemente como Naruto, nada más y nada menos, y lo quería tal como era. Si bien no era la mente más estable que había conocido, él tampoco era de los que hablaban. Esta joven le había mostrado un afecto completamente nuevo que ni siquiera sabía que existía, uno al que nunca había estado expuesto como huérfano. No podía negárselo, y tampoco podía negárselo a sí mismo. Lo que desees. Fin del flashback. La había dejado inconsciente esa noche con un beso de despedida en la mejilla y una disculpa susurrada.
Eso fue hace casi un año, por lo que se sorprendió muchísimo al ver a la misma chica frente a él, con una gran bolsa de lona al hombro y con aspecto exhausto y complacido a la vez. «Te encontré», gritó aliviada, bajando la capucha de su capa de viaje para liberar algunos de los largos mechones de cabello recogidos en el interior. «No puedo creer que finalmente te encontré». Naruto la seguía mirando, completamente perdido. Quería abrazarla y preguntarle al mismo tiempo, averiguar qué pasaba, por qué estaba allí y qué le había pasado. Pero su cuerpo se negaba a moverse mientras miraba fijamente su abultada barriga. Estaba seguro de que tenía una expresión de estupidez y estupefacción en el rostro, pero no se atrevía a hacer ningún movimiento. Kensa pareció comprender exactamente lo que pasaba por su cabeza y posó una delicada mano sobre su vientre. «Es tuyo», dijo en un susurro. La sonrisa seguía intacta, pero sus ojos denotaban timidez y miedo. Sus palabras le dejaron sin aliento como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿M mío?», jadeó, aturdido por el puro surrealismo de la situación, que lo dejó momentáneamente paralizado por el horror o el pánico. Pero eso no puede ser. «Dijiste que tomabas anticonceptivos». Ella se mordió el labio, pareciendo encogerse sobre sí misma ante su reacción disgustada. «Lo era», insistió. «No sé cómo pasó, pero eras el único chico con el que estaba. Sabes que mi padre me tenía prácticamente bajo llave y por eso, cuando ya no pude ocultarlo, él». Se le llenaron los ojos de lágrimas y era evidente que la montaña rusa emocional sumada al embarazo ya le había pasado factura a la pobre chica. Automáticamente, él estaba a su lado, abrazando su pequeña figura contra su cuerpo en un acto instintivo de consuelo. No quería causarle más dolor del que obviamente ya había sufrido, y Naruto de repente se sintió como un imbécil por no haberla invitado a entrar todavía. Le quitó el bolso con una mano mientras la rodeaba con el otro brazo por los hombros para guiarla adentro. «No te preocupes», la tranquilizó, intentando controlarse por ella. Era demasiado para asimilar en ese momento, que aún no tenía 16 años y había dejado embarazada a una mujer. «Yo me encargo de todo». Lo haría. Pase lo que pase, ella no iba a sufrir más, no mientras estuviera bajo su cuidado. La recostó en el sofá roto, apartándole el pelo de la cara. Sus ojos se encontraron, azules contra avellana, y pareció una eternidad cuando comprendió que estaban de nuevo juntos. Naruto apenas podía superar el alivio y la felicidad abrumadores que ella le devolvía, y sabía que todo se debía a que ahora estaba con él. La sensación de ser tan necesitado era muy bienvenida, sobre todo después de que su regreso a Konoha le devolviera algo de la antigua soledad que aún persistía. El agudo silbido de su tetera sonó, separándolos bruscamente. Naruto se levantó del sofá de un salto y se apresuró a ir a la cocina para calmar el ruido. ¿Te importaría comer ramen?, preguntó por encima del hombro. Ella sonrió y sacudió la cabeza, colocando su mano sobre su estómago una vez más. «Como casi de todo lo que hay bajo el sol estos días». Sonrió mientras apagaba el fuego, sacando 2 tazas de ramen con sabor a miso y vertiendo el líquido hervido en cada una. Llevó las 2 comidas preparadas a su sala de estar y le entregó una a Kensa. «Está bien», dijo una vez que se sentó a su lado con su propio ramen, y por una vez con la paciencia de esperar 3 minutos, «cuéntamelo todo». Respiró hondo y comenzó su relato. Le contó cómo se enteró de su embarazo aproximadamente un mes después de su partida y cómo durante el primer trimestre logró ocultárselo a su padre con la ayuda de sus sirvientes. Le contó cómo su padre finalmente descubrió su secreto cuando empezó a mostrar demasiado y la había estado presionando para que abortara. Habló de su escape del castillo feudal en el que había pasado la mayor parte de su vida encerrada, y tembló al describir el terror de estar sola en el mundo, embarazada nada menos, sin apenas recursos ni conocimientos. Había viajado de pueblo en pueblo, generalmente con una caravana ambulante o una facción de comerciantes, abriéndose paso lentamente hacia el país del fuego, y a menudo teniendo que quedarse en una aldea donde alguna pareja de ancianos se compadecía de ella y la ayudaba un tiempo. Intentó explicar su frustración por lo difícil que fue localizar Konoha cuando finalmente llegó al Condado del Fuego, mencionando todos los encuentros cercanos con ninjas renegados y bandidos que apenas pudo evitar. Ni siquiera una mujer embarazada se habría librado de semejantes canallas. Y finalmente llegó a las puertas de Konoha, donde la dejaron entrar sin preguntas, sin representar una amenaza para nadie. Preguntó por ahí y finalmente encontró a un hombre amable y a su hija en «¡Vaya sorpresa!». Al final del relato, Naruto no se había dado cuenta de que le sostenía la mano, mientras su taza de ramen a medio comer se enfriaba sobre la mesa de centro sin pulir.
Probablemente ocurrió mientras ella describía las dificultades de viajar sola y embarazada por el desierto, solo para encontrarlo. «Guau, Kensa», murmuró en un tono bajo y tortuoso. «Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Te prometo que nunca más volverás a sentir esa soledad. No deberías haberlo hecho». Al decirlo, su rostro se ensombreció momentáneamente, pensando en su bastardo padre, quien la expulsó de la seguridad de su hogar en su delicado estado. Kensa pareció interpretar a la perfección el destello de emoción. «Está bien. Valió la pena, todo, solo para estar aquí contigo ahora». Lo dijo con tanta franqueza y honestidad que él no pudo evitar sonrojarse. Desvió la mirada hacia el bulto prominente que prácticamente reposaba en su regazo. Parecía fuera de lugar en su figura, por lo demás esbelta. Probablemente no había comido lo suficiente. «Entonces, ¿sabes cuándo nacerá?», preguntó. Ella siguió su mirada hasta su vientre y una sonrisa amorosa transformó su rostro cansado. Era evidente que la joven ya estaba enamorada del niño que crecía en su interior. «Me queda aproximadamente un mes», respondió ella, con las manos en su lugar habitual de descanso alrededor de su ombligo, «y es una ella». «Una niña», murmuró con asombro y por alguna razón insondable se sintió mareado. «¿Puedo?». Ella comprendió su petición apenas formulada y asintió, agarrando una de sus manos y colocándola sobre el calor que irradiaba la fina capa. No era suave como él había imaginado. El bulto era firme y era evidente que la piel estaba tensa. Pero podía sentir vida bajo su palma. Como ninja entrenado, podía percibir la otra fuente de chakra, aunque indefinida, y reconocer su parecido con el suyo. Por primera vez desde que abrió la puerta de su casa, la realidad de la situación lo golpeó. Era su bebé, era parte de él, viva, respirando y comiendo dentro de una mujer que parecía completamente dedicada a él. Su otra mano se levantó automáticamente para unirse a la primera al sentir a su hija. Quería acercarse lo más posible a la pequeña fuente de vida. Kensa no fue la única que confesó su pasado durante esas 2 semanas de cortejo. Conocía en cierta medida la soledad de Naruto, sus inseguridades, esperanzas y sueños. Colocó sus manos más pequeñas sobre las de él, ligeramente temblorosas, en un gesto simbólico de conectarlos a los tres. «Vas a tener una familia, Naruto». Se sobresaltó un poco al sentir el peso de sus palabras. Tenía 15 años y iba a ser padre. La organización más poderosa del mundo intentaba matarlo. Tenía un demonio sellado en su interior. Su sensei acababa de ser asesinado y él estaba a cargo de una red de espionaje. Pero de alguna manera, todo estaba bien. Al mirar a Kensa, quien solo le mostraba amor y lealtad, quien abandonó una vida de comodidad y seguridad solo para estar con él, quien llevaba a su hijo en su vientre, supo que todo iba a estar bien. Porque no estaba solo, y ahora realmente tenía algo que valía la pena proteger. La emoción lo inundó, esa que todo futuro padre siente cuando descubre que ha hecho vida con ellos. El miedo habitual de no poder mantenerlos, el nerviosismo de ser un mal padre, pero la perspectiva de tener una familia por primera vez en su vida, una familia de verdad, eclipsó cualquier emoción negativa en ese momento. «Una familia», susurró, frotándose las manos sobre la hinchazón endurecida. Kensa solo pudo observar con cariño cómo la esperanza se reflejaba claramente en el rostro cansado de Naruto. Le pareció gracioso lo fascinado que parecía estar con su estómago. «¿Te oye, sabes?», le informó. Él la miró con incredulidad. «¿El bebé?», preguntó para aclararlo. Ella rió y asintió. Había 3 mujeres en particular con las que compartí una temporada. Cada una tuvo hijos en algún momento. Me hablaron mucho sobre bebés y me dieron varios libros sobre crianza. En fin, he estado hablando mucho con ella desde que es mi compañera constante. Le ayuda a forjar un vínculo conmigo como madre». No pudo evitar reírse de nuevo mientras Naruto seguía mirándola boquiabierto. No tenía ni idea de que el embarazo fuera tan complicado. «Entonces, ¿puedo hablarle a través de tu estómago?». Ella asintió y él bajó lentamente la cara hasta que su boca apenas tocó su estómago. «Hola, nena. Soy tu papi», empezó a decir en un susurro, y el corazón le dio un vuelco al oír esas palabras. Era un papi. «Parece que voy a tener que hacer algunas misiones extra de rango D porque voy a necesitar el dinero extra para consentirte». El estómago se le estremeció un poco al oír a Kensa reír en voz baja. Naruto sonrió. «Y apuesto a que serás el bebé más hermoso del mundo cuando salgas aquí», se interrumpió mientras se alejaba del bebé. «Eso fue. Ella acaba de...». Kensa volvió a reírse de su emoción. «Sí, acaba de patear. ¿Ves? Está de acuerdo contigo. Y ahora que ha oído tu voz, te reconocerá». «Guau.
susurró Naruto, instantáneamente, devolviéndole las manos al vientre. Estaba completamente abrumado por la perspectiva de ser padre. Ya se sentía tan apegado a esta niña, con la que apenas había tenido contacto durante una hora. Volvió a mirar a la mujer que lo hizo posible, aunque no estaban preparados y el momento era desafortunado, y se inclinó para besarla en los labios. Tuvo cuidado de no poner demasiado peso sobre su vientre mientras ella correspondía a su afecto con un fervor apenas reprimido. Kenza gimió suavemente durante el beso, juntando sus manos de nuevo sobre su vientre. Había anhelado su contacto durante tanto tiempo y ahora por fin lo tenía. No tenía que pasarse todas las noches preguntándose si criaría a su hijo sola, preguntándose si su hija se quedaría sin padre. Él estaba allí con ella ahora y todo estaría bien al final. Él se apartó de ella. Lamento no haber estado presente hasta ahora. Prometo que seré el mejor padre que nuestra hija podría tener. Las hormonas de Kenza llevaban meses descontroladas, y por mucho que las maldijera en su mente, sus palabras seguían avivando sus lágrimas. Lágrimas de felicidad porque no podía pedirle nada más. Gracias, susurró, cerrando los ojos y apoyando su frente contra la de él. Dudó solo un segundo antes de añadir, y me casaré contigo. Sus ojos se abrieron de golpe mientras jadeaba, esperando en Dios no haberlo escuchado mal. ¿Qué? Él la miró solemnemente, dando a entender que hablaba completamente en serio, y juntó sus manos entre las suyas. Kenza, no voy a hacer esto a medias. Es nuestra hija y se merece lo mejor. Eso significa una madre y un padre de verdad, ¿verdad? Me importas mucho y sé que quizá no sea tu primera opción como esposo, no me imagino con ningún otro hombre aparte de ti. Gritó, interrumpiéndolo. Se sonrojó ante la audacia de su repentina confesión y ante su mirada de asombro. Entiendo que no estés enamorado de mí ni nada, pero no puedo cambiar lo que siento por ti. Te he amado desde la primera vez que me sacaste por esa ventana. Aunque estos últimos meses hayan sido horribles, ha valido la pena solo por estar contigo. Los ojos de Naruto estaban increíblemente abiertos mientras su mente intentaba asimilar la idea de que alguien lo amaba. Alguien acababa de confesarle su amor. A él. El niño demonio luchó por recuperar la compostura mientras luchaba por contener el rubor que lo invadió tras su declaración. Tenía que ser honesto con ella. No iba a empezar una relación con mentiras piadosas. Mira, puede que no esté enamorado de ti, pero sí te amo de alguna manera. O sea, creo que estaba enamorándome de ti en aquel entonces, se rascó el cuello. Nunca se le dio bien expresar sus emociones, se le daba mejor con los hechos. Lo que intento decir es, que te amo. Y quiero casarme contigo para enamorarme cada día un poco más de ti. Quiero que esto funcione. Funcionará. Las lágrimas seguían brotando de sus ojos mientras se inclinaba hacia su rostro, colocando sus manos sobre su pecho. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, respondió sencilla y honestamente. Ella rompió a sollozar. Alarmado, Naruto le tocó los hombros con cautela. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Fue algo que dije? Ella negó con la cabeza, tratando de calmar su respiración. Lo siento, no quise desmoronarme así, es solo que, estos últimos meses han sido muy duros. Viajando solo, intentando encontrarte, hizo una mueca, sintiéndose especialmente culpable por las dificultades que ella había tenido que afrontar por él. Estoy tan aliviado de haberte encontrado por fin y de no tener que estar solo nunca más. Él le sonrió suavemente y se inclinó para darle un tierno beso en los labios. Incluso después de todo lo que habían hecho juntos en esas 2 semanas, ella seguía sin poder evitar sonrojarse ante ese simple contacto. Vamos, murmuró contra sus labios, vamos a instalarte en mi habitación. Parece que te vendría bien un baño y dormir un poco. Ella le dedicó una sonrisa cansada y agradecida y asintió, dejándose llevar por su pequeña casa. Mientras ella se bañaba en el baño caliente que él le había preparado, e insistió en que se tomara el tiempo que quisiera, él corrió por la casa a toda prisa, usando a sus clones para ordenar el apartamento lo mejor que pudo. Mientras sus clones se encargaban de los desastres básicos propios de un ex soltero, él personalmente deshizo su maleta, vació un par de cajones de su cómoda solo para sus cosas y colocó la gran cantidad de libros de bebé en un estante. Luego cambió las sábanas de su cama y cogió una almohada extra para su comodidad. Para cuando terminó de bañarse y salió del baño con el pelo húmedo y vestida con un chándal amplio y cómodo, la casa de él se veía mucho más limpia. Ella también pareció notar la diferencia, como indicaba su sonrisa cómplice.
Él le enseñó su habitación, que ahora era suya por decisión propia, y la ayudó a acostarse, ya que sus movimientos estaban bastante restringidos en ese momento del embarazo. Buenas noches, susurró, inclinándose sobre ella y besándola en los labios. Ella le dedicó una media sonrisa cansada. Su agotamiento era más evidente que nunca ahora que la adrenalina de encontrarlo finalmente se había disipado. Sintió otra punzada en el pecho al pensar en lo que ella tendría que pasar, embarazada. Ya no tienes que preocuparte por nada, le prometió, mientras le apartaba el pelo de la frente. Yo me encargaré de todo. Tenía los ojos cerrados, pero su sonrisa se ensanchó, demostrándole que lo había escuchado perfectamente. Con un último beso en la frente, se levantó y salió de la habitación. Justo antes de cerrar la puerta, oyó sus palabras apenas murmuradas. Naruto, serás un gran padre, ya lo puedo decir. Tragando saliva, cerró la puerta con un clic audible. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Jiraiya estaba muerto, Sasuke estaba en manos de Akatsuki, y había una carpeta manila en su mesa de centro, llena de responsabilidades para las que no estaba preparado. Dándose la vuelta y presionando su espalda contra la endeble madera, su cuerpo se deslizó lentamente hasta el suelo. Había una mujer detrás de esa puerta que estaba embarazada del hijo del niño demonio. Su hijo, oh Dios, sus piernas se curvaron hacia su pecho mientras su cara se apoyaba en sus rodillas. Oh Dios, sus manos subieron y agarraron fuertemente su cabello, tratando de cubrir la abrumadora necesidad de llorar de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué carajo iba a hacer? Nota del editor. Espero les esté gustando esta historia. En lo personal a mí me gusta. Si tienen sugerencias